Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, esta vez nos vamos a comunicar por un video. Decidí mandarles un video porque supongo que desde que empezó la cuarentena la preocupación de ustedes es no vemos a la profe de literatura, entonces para sacarles esa angustia les mando un video, así no me extrañan tanto. Me imagino que me estarán extrañando igual que yo los extraño a ustedes, ¿no es cierto? Bueno, no, hablando en serio, les voy a agradecer a todos los que están cumpliendo con las entregas, a todos los que le ponen mucha dedicación a los trabajos. Vengo tranquila con los trabajos porque yo les había avisado que el programa de sexto es más relajado que el programa de quinto. O sea que podemos tener tiempos por ahí más prolongados entre un trabajo y otro, ¿sí? Esto no quiere decir que se duerman con las entregas. Les voy a pedir a los que no están al día, que tienen tiempo hasta el 29 de mayo para entregar los trabajos, ¿sí? Acuérdense que si bien no hay una calificación numérica, va a haber una calificación pedagógica y para poder hacer esa calificación yo necesito los trabajos de ustedes. Tengo algunos chicos que todavía no me entregaron nada, les pido por favor que se pongan al día, ya saben que me los pueden entregar o por la aplicación Edmodo o me los pueden mandar por WhatsApp o pueden pedir mi mail y me lo mandan por mail. Si por alguna razón ustedes no pueden cumplir con esto, les pido por favor que también me lo comuniquen, ¿sí? Así yo estoy al tanto y sé qué es lo que les pasa y vemos cómo lo podemos solucionar, pero traten de no llegar al 29 de mayo sin comunicación conmigo, ¿sí? Saben que yo los espero, que nos vamos organizando, pero por favor, ¿sí? Si no pueden comunicarse ustedes, me mandan a decir por alguno de sus compañeros, tenemos grupo de WhatsApp, así que estamos conectados. Bien, dicho esto, vamos al tema de esta semana. Y nosotros lo último que vimos fue el absurdo, el humor absurdo. Y estuvimos trabajando con un texto de Leo Maslía, que se llamaba Giro Sentimental, lo relacionamos con el tema de la estética. Sí, habíamos hablado de una característica principal del absurdo, que era esto de el sinsentido. Vamos a ponernos un poquito serios. Ahora, si bien literatura de sexto tiene que ver con el humor, también van a estar atravesada por otros temas que están relacionados. Si nosotros hablamos de absurdo, no podemos dejar de hablar de cómo surge esta noción de lo absurdo, que tiene su origen en algo filosófico mucho más profundo y mucho más serio que la liviandad con la que lo va a trabajar después el humor absurdo, ¿sí? Porque el absurdo tiene que ver con una corriente filosófica que está muy relacionada con esto de encontrarle sentido a la vida o a la existencia. Y frente a esa búsqueda de sentido, a la existencia en particular, el hombre se encuentra con un sinsentido, ¿sí? Con algo ilógico, no hay una razón. A eso nos referimos cuando vamos a hablar de lo absurdo en la existencia, a esto de no poderle encontrar un significado o un sentido real a la existencia. ¿Qué pasa con esto? Esto genera angustia, ¿sí? Tenemos una persona que ante esta revelación no le queda otra que la angustia, otra salida que la angustia y una permanente búsqueda de sentido que según los filósofos no va a encontrar. Ustedes lo van a ver muchísimo más profundo con el profe Leandro en filosofía. Nosotros les vamos a dar un pantallazo general, nada más. Pero bueno, Albert Camus, que es un escritor existencialista muy importante, que escribe una obra que se llama El extranjero, y cuando habla de El extranjero, yo no vamos a leer la obra ni se las voy a contar demasiado, pero sí les voy a hablar del título. No se refiere a alguien que no es de un país, sino que hay un extranjero en cuanto a la humanidad o en cuanto al mundo, porque el protagonista no puede sentirse bien en ningún lado, ¿sí? Por eso lo relacionamos con esto del absurdo. Es un personaje que todo lo vive de una manera apática porque no le encuentra sentido a nada, vive en el sinsentido. Entonces es un extranjero de la existencia directamente. Por eso ese título. Es un libro muy profundo que si alguna vez lo quieren leer es muy interesante. Albert Camus, este autor, lo que plantea que ante el descubrimiento del absurdo o del sinsentido de la vida, el hombre tiene tres opciones: el suicidio, la religión o aceptar y convivir con el absurdo. Y obviamente va a decir que la única opción posible es la tercera, ¿sí? Esto de aceptar el absurdo y aprender a convivir con él, no
buscar permanentemente este sentido que jamás le vamos a encontrar porque genera una angustia permanente, entonces aceptemos el absurdo y convivamos con él. A raíz de eso después aparecen también el humor absurdo y esta cosa sin sentido, ¿no? Y esto de romper toda lógica y romper los parámetros de la realidad, porque la realidad tal cual es no me conforma, no me gusta, entonces rompo los parámetros y bueno, me burlo de ese absurdo, ¿sí? Son corrientes que tienen que ver con las estéticas y filosóficas, que tienen que ver con las vanguardias que surgen en el siglo XX y que son consecuencias de posteriores a las guerras mundiales. ¿Sí? A partir de esos fenómenos tan trágicos, los artistas empezaron a cuestionarse el sentido de la vida, el sentido de la humanidad, los valores, y obviamente los artistas que viven de la sensibilidad fue algo que los atravesó y ya el arte después de eso no fue nunca más lo mismo. Aparecieron un montón de vanguardias que nosotros las vamos a ir viendo, que plantean distintas situaciones, todas con una visión bastante trágica de la vida, porque eran consecuencias de esto que estaban atravesando. Yo les voy a pasar ahora un texto de Alejandro Dolina. Nosotros tenemos que ver a Alejandro Dolina, que es un escritor argentino, que vamos a ver un libro que se llama Crónicas del Ángel Gris. Ese libro tiene una selección de textos que el autor sitúa siempre en Flores, que es su lugar de origen, ¿sí? Entonces, son textos independientes que los vamos a leer de manera individual porque no tienen una conexión, pero sí tienen un eje que los atraviesa a todos y que es el tema de la nostalgia. La nostalgia por el pasado, los amigos que ya no están, porque obviamente es la visión que a ustedes no les va a pasar bastante de lejos, que los va a tocar esto dentro de muchos años, porque lo que extraña al escritor es la época en la que ustedes están viviendo. Extrañan las primeras novias, extrañan los primeros amores, extrañan los amigos de la adolescencia, extraña esto de poder vivir sin responsabilidades o con responsabilidades mínimas, extraña la juventud. Y eso lo manifiesta todo el tiempo en los cuentos. Y mezcla el humor, la melancolía, ¿sí? La nostalgia, con todo eso hace un cóctel y de ahí va contando distintas historias. Siempre va a nombrar el barrio de Flores y siempre va a decir que en la gente de Flores son los soñadores, los bohemios, los ilusos, los que viven esperando la magia. ¿Sí? Y otros barrios, como por ejemplo Caballito, está lleno de seres racionales, ¿sí? Que son los que van por la vida diciéndole a los chicos que los reyes son los padres, que van matando las ilusiones y llevando todo a la razón. Obviamente el autor va a festejar, a sentirse identificado con esta gente ilusa que cree en la magia y que es capaz de esperar siempre algo mejor, ¿sí? Bueno, son dos posturas ante la vida. Nosotros por este momento que vamos a leer al Ángel Gris, vamos a identificarnos, a intentar buscar puntos en común con la literatura de Dolina, ¿sí? Les voy a dejar un texto, entonces, donde el autor plantea temas que tienen que ver con esto del absurdo de la existencia, con esta angustia que genera estar vivo y no saber para qué, o no encontrarle una justificación real a la existencia toda. Mezclado con el humor, porque en realidad el protagonista es un personaje que lo mandan a escribir las instrucciones para abrir un jabón y en realidad él es un escritor profundo, frustrado y como no tiene otro medio de difundir sus ideas, intercala entre las instrucciones todos sus pensamientos sobre la vida y sus visiones sobre el existencialismo. Entonces es un texto tragicómico, ¿sí? Lo van a leer y después lo vamos a comentar, ¿sí? Una vez que yo les voy a dejar 2 días para que lo lean y después me comunico de nuevo con ustedes y ya a partir de ahí vamos a empezar con actividades relacionadas con este tema que, bueno, es un poquito más profundo que la liviandad, como les dije antes, del humor absurdo que es hago reír y nada más. Acá vamos a pensar un poquito más. Recuerden que el objetivo de la literatura tiene que ver con enfrentarnos con estas cosas, pensar en cosas que por lo general uno
no va pensando siempre por la vida, ¿sí? Entonces la literatura me enfrenta con estas cuestiones y es una buena posibilidad para abrir la mente, buscar otras posturas, tomar la postura definitiva de uno y poder defenderla y debatirla contra los que no piensan igual, ¿sí? Entonces, lean el texto y nos encontramos dentro de 2 días que ya hablamos de la actividad. Les mando un saludo grande y espero que me extrañen.